Vamos a hacer un pequeño repasito, como siempre, como para entrar en tema, y vamos a resolver un ejemplo que tiene como bien todo el detalle, digamos, de cómo plantear la dinámica, ¿no?, en estos casos. Entonces, lo que vimos fue que vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo rígido. Ya definimos cuerpo rígido como un cuerpo que no es deformable, y vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Empezamos con el movimiento de traslación, es decir, todas las líneas que unen los puntos del cuerpo rígido se mantienen siempre paralelas entre sí. Eso nos dio como resultado que todos los puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración, es decir, estamos con la condición de partícula. Luego vimos la rotación respecto a un eje fijo. Lo primero que hicimos fue definir este set de magnitudes cinemáticas, que son posición angular, velocidad angular y aceleración angular, y la necesidad de definirlas es porque todas las partículas que forman el cuerpo rígido barren el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para definir luego las magnitudes en la rotación, ¿no? Y después apareció el concepto de momento de inercia como la resistencia que tiene el cuerpo a cambiar su velocidad angular, en el caso de que sea un sistema de partículas, es decir, un sistema discreto que se puede contar. Ese momento de inercia se calcula con la sumatoria del producto de la masa de cada partícula por su distancia al eje al cuadrado, mientras que si tenemos un cuerpo rígido, la sumatoria se transforma en integral, ¿no? Tenemos la integral a lo largo de todo el volumen de R cuadrado diferencial de masa. Y también apareció el concepto de torque, que como vimos, el torque tiene en cuenta el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Que antes, como estábamos con la consideración de partículas, es decir, que los cuerpos se comportaban como partículas, no nos preocupaba dónde estaba aplicada la fuerza porque consideramos que eran todas aplicadas a un mismo punto. En este caso sí, porque estamos con un cuerpo extenso, y ese torque se define como el producto vectorial entre el vector posición del punto de aplicación de la fuerza respecto del eje de rotación, vectorial la fuerza, ¿sí? Ya vimos las características que tiene el producto vectorial. Recuerden que no es conmutativo, por lo tanto tengo que ir, para determinar la dirección y el sentido del vector torque, tengo que ir de R a F con la mano derecha en ese sentido, ¿no? De R hacia F, el módulo de ese vector va a ser el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo comprendido entre los vectores, y bueno, como dije recién, la dirección y el sentido lo da la regla de la mano derecha. Y después encontramos la relación que hay entre el torque, definido de esta manera, y el movimiento de rotación, y llegamos a una expresión que se la conoce como la segunda ley de Newton para la rotación, justamente por su similitud con la segunda ley que ya vimos para la traslación, ¿no? Y la relación es que el torque neto, o sumatoria de torques, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces acá vamos a analizar el análisis dinámico. Cuando hablamos de dinámica hablamos básicamente de leyes de Newton, ¿no? Vamos a tener entonces las dos relaciones, una que está relacionada con la traslación, ¿sí? Sumatoria de fuerzas o fuerza neta igual a masa por la aceleración del centro de masa. Eso de alguna forma lo demostramos, ¿no? Cuando vimos el concepto de centro de masa. Ese punto centro de masa se ve afectado, su movimiento, por la fuerza neta que actúa sobre el sistema, la fuerza externa, ¿no? Entonces, para la traslación vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración de ese punto particular centro de masa, ojo, no de cualquier punto, sino del centro de masa, mientras que para la rotación va a aparecer la que mencionamos recién, sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular, y acá hay que marcar la importancia de este subíndice, ¿no? Esto nos va a indicar el eje de rotación. Por supuesto tiene que ser el mismo, ¿sí? Yo me paro en un punto para ver el torque, y el momento de inercia tiene que ser respecto de ese mismo punto, ¿sí? Y luego vimos que hay un caso particular de equilibrio, que es cuando
la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques nos dan 0, y como hablamos la clase pasada, esas condiciones se tienen que cumplir en forma simultánea, ¿sí? Para poder asegurar, digamos, que el cuerpo está en equilibrio. Bien, entonces con este repaso muy rápido, vamos a analizar dinámicamente el movimiento de este dispositivo que se llama máquina de Atwood, que por supuesto su nombre es por el ingeniero, debido al ingeniero inglés que vivió entre 1745 y 1807, que diseñó este dispositivo, que es muy sencillo y lo que podemos hacer es calcular las aceleraciones de los cuerpos en este movimiento. Acá el dispositivo consta de una polea, ¿sí?, que está fija en su eje, es decir, fija por un eje que pasa por su centro de masa, ¿sí?, que tiene enrollada una cuerda de la cual cuelgan dos pesas, ¿sí? Acá hay otra simulación del mismo dispositivo, es decir, que los bloques se mueven. ¿Qué movimiento van a tener esos bloques, esas pesas? ¿Qué movimiento tienen? Vertical. Claro, un De movimiento traslación. vertical, ¿no? O sea, de traslación. Bien. ¿Y la polea qué movimiento tiene? De rotación. Un movimiento de rotación, perfecto, respecto de su centro de masa. Entonces ya tenemos una idea de que dinámicamente vamos a tener que plantear sumatorias de fuerzas para las pesas y sumatorias de torque para la polea, ¿sí? Lo que sí que aparece como nuevo es estas relaciones de vínculo, ¿no? Porque hay una transmisión del movimiento diferente a las que vimos también la clase pasada, que, bueno, sí, vimos transmisión por discos de contacto, ¿no?, de engranajes o contacto, y también vimos esa transmisión a través de correas, pero siempre estábamos mirando dos poleas. Ahora tenemos una polea y dos cuerpos, dos pesas que cuelgan, ¿sí?, y que también, por supuesto, el movimiento se transmite. Entonces, vamos a considerar, fíjense que acá estaban todos los datos, ¿no? Tenemos la cuerda es inextensible, acá están las características de masa despreciable. La polea ahora tiene una determinada masa y un determinado radio, y dice que no hay fricción en su eje de rotación. Ya después vamos a ver qué pasa cuando sí le agregamos fricción, cómo se resuelve en ese caso. Pero como siempre vamos desde lo más simple, ¿sí?, a lo más complejo. Entonces, el objetivo va a ser determinar la aceleración, tanto de la polea como de las pesos que cuelgan, y también vamos a calcular la tensión de la cuerda, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones, ¿sí?, que tiene que cumplir este sistema para poder vincular el movimiento? Por un lado, respecto de la cuerda en sí, ya lo mencionamos recién, inextensible y de masa despreciable, es decir, lo que llamamos cuerda ideal, y por otro lado, necesitamos que no haya movimiento relativo entre la cuerda y la polea, que eso también ya lo vimos cuando teníamos el sistema de correas, ¿no?, que conectaban dos poleas. No tiene que haber movimiento relativo justamente para poder relacionar el movimiento de las pesas con el de la polea. Bien, ¿cómo empezamos el problema desde el punto de vista de la dinámica? ¿Qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, exactamente, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, tenemos que, para completar el diagrama de cuerpo libre, es un diagrama de fuerzas, ¿sí?, y siempre poníamos en un costadito el vector aceleración, de alguna manera vamos a tener que asumir un sentido para el movimiento, ¿sí? Porque cuando asumimos un sentido de movimiento, por ejemplo, para el bloque M1, inmediatamente va a quedar ya determinado el sentido de movimiento de la polea y de M2. No es que para cada uno le pongo el sentido que yo quiero, sino que una vez que fijo uno, el resto ya queda determinado por esa consideración. Entonces acá, como es un problema genérico, no tenemos valores, ¿sí?, yo lo que asumí acá es que
el bloque 1 se acelera hacia abajo, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? El peso, o sea, el bloque interactúa con la tierra y con la soga. Y acá le puse, para diferenciar, le puse soga izquierda, ¿sí? Y a la otra la voy a llamar soga derecha, ¿sí? Del lado izquierdo, del lado derecho, para no. Como los bloques ya eran 1 y 2, para no hacer lío, entonces acá sería la tensión de la soga izquierda sobre el bloque 1 y el peso. Y en un costadito pongo el vector aceleración. ¿Cómo va a ser el diagrama de cuerpo libre del bloque 2? Igual, pero con aceleración para el otro lado. Bien, o sea, con las mismas interacciones similares, ¿no? O sea que va a ser la tensión de la soga derecha, el peso del bloque 2 y la aceleración. Entonces acuérdense que no son independientes, ya una vez que determino una, el resto va a quedar fijo por esa consideración. Bien, por ahora nada nuevo, porque los bloques se comportan como partículas, ¿sí? Todas sus partes se mueven con la misma velocidad y la misma aceleración. Lo que aparece nuevo ahora es la polea. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre de la polea? ¿Cuáles serían las interacciones? Antes de que aparezca la figura. El peso de la polea, Bien, el la reacción peso, del vínculo. la reacción del vínculo, esas dos, ¿dónde se La, aplican? ¿Dónde se aplican? el centro de En masa. el centro. En el centro de masa. Acuérdense que ahora se vuelve sumamente importante el punto de aplicación de las fuerzas, por lo tanto la polea la tengo que dibujar grande, o sea, dibujo una circunferencia grande, y veo bien dónde están aplicadas esas fuerzas. Bien, ¿y qué más? Peso, reacción del vínculo, que es donde está colgada. ¿Y con Las qué más tensiones. interactúas? Con las sogas, bien, o sea que quedaría algo así, ¿no? Tengo el peso aplicado en el centro de masa, la reacción en el vínculo y las dos tensiones. ¿Cómo me doy cuenta de la dirección de esta reacción del vínculo sobre la polea? ¿Por qué es vertical y no es inclinada? No tiene una componente horizontal. ¿Cómo me doy cuenta? Las fuerzas Porque aplicadas van todas hacia abajo, no tenés Claro, por ninguna. esta condición. O sea que la aceleración del centro de masa de la polea es cero. Acuérdense que estoy mirando el punto centro de masa. Esto implica que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, tiene que ser igual a cero sobre la polea, ¿no? Estamos hablando de la polea. Por lo tanto, si tengo el peso y las dos sogas todas verticales y hacia abajo, la fuerza que equilibra el sistema, que es la reacción del vínculo que sostiene la polea, tiene que ser vertical y la longitud tiene que ser igual a la suma de estas tres, ¿no? Está más o menos a escala, le falta un poquito me parece. ¿Sí? Fíjense la diferencia con el que vimos el otro día, a ver si lo tengo por acá, que ahí la reacción del vínculo tenía, acá está, Fíjense que en este caso la soga tira horizontalmente. Entonces cuando vimos el diagrama de cuerpo libre, la reacción del vínculo tenía, además de una componente vertical para equilibrar al peso, una componente horizontal para equilibrar a esta fuerza, ¿sí? Para que justamente la aceleración del centro de masa sea nula. ¿Sí? Entonces, esta reacción en el vínculo va a depender de cómo son las interacciones sobre esa polea y, por supuesto, teniendo en cuenta si se cumple esta condición, que la aceleración del centro de masa sea cero, esta fuerza es un poco la que equilibra el sistema, ¿no? O sea que se deduce de esa manera. Entonces, volviendo a la máquina de Atwood, como todas las interacciones son verticales, en este caso, fíjense que la reacción en el vínculo es vertical y hacia arriba. Y fíjense que acá, en un costadito, también voy a agregar la aceleración angular, porque como bien me dijeron ustedes, la polea tiene movimiento de rotación. Movimiento de rotación alrededor del centro de masa, ¿sí? Y esa aceleración angular va a quedar determinada por lo que yo ya fijé para el bloque 1. Si el bloque 1 se acelera hacia abajo, la
el bloque 2 se va a acelerar hacia arriba y la polea va a rotar en sentido antihorario, es decir, saliente. En esta vista yo le veo la punta al vector, ¿no? Sale de la hoja, de la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Se entiende cómo quedó el diagrama de cuerpo? profe. Esto sería lo nuevo. Y lo importante entonces es dibujar ese cuerpo grande y poner bien el punto de aplicación de las fuerzas donde corresponde. ¿Sí? Porque, por supuesto, para resolver, ahora vamos a hacer la sumatoria de torques, yo necesito el vector posición entre el eje de giro, que en este caso pasa por el centro de masa, y el punto de aplicación de las fuerzas, ¿no? Ese vector posición. Bien, pero antes de ir a plantear la segunda ley, tanto para la traslación como para la rotación, vamos a ver cómo vinculamos el movimiento del sistema. Ya algo vimos, pero ahora lo vamos a poner más en detalle. Fíjense, como la condición es que la soga no resbale, ¿sí? Que no haya movimiento relativo entre la soga y la polea, los puntos vinculados, ¿sí? Entre los puntos de contacto entre la soga y la polea, tienen la misma velocidad y la misma aceleración tangencial, ¿no? Componente tangencial. Fíjense que el vínculo es tangencial, la soga pasa tangente a la polea, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que la velocidad del punto 1 de la soga es igual a la velocidad del punto 1 de la polea, y ahora este punto 1 de la polea tiene un movimiento de rotación alrededor del centro de masa, por lo tanto su velocidad va a ser omega vectorial r, o sea, la velocidad angular de la polea vectorial, el vector posición que hay entre 1 y el centro de masa, que ese vector posición no es otra cosa que, por supuesto, el radio de la polea, ¿no? El módulo es el radio de la polea. Bien, con la aceleración pasa lo mismo, por supuesto, componente tangencial, ¿no? Entonces la aceleración del punto 1 de la soga es igual a la componente tangencial de la aceleración del punto 1 de la polea. Y esa componente tangencial ya sabemos que se relaciona con la aceleración angular, alfa vectorial r, o sea, todos los puntos de la polea tienen el mismo alfa, ¿sí? Y acá el r es el vector posición del punto 1 respecto del centro de masa, que, como dijimos recién, el módulo de ese vector es el radio de la polea. Bien, entonces, fíjense que ese punto 1 de la soga, bueno, acá está hablando de cada cuerpo, ¿no? Cada cuerpo, cada bloque, ¿sí? Va a tener la misma velocidad a su vez que la soga, que todos los puntos de la soga, ¿sí? Entonces la velocidad del punto 1 de la soga va a ser igual a la velocidad del bloque 1, y lo mismo la aceleración del bloque 1, ¿sí? Entonces ahí vinculamos la soga con la polea y después la soga con el bloque. ¿Estamos? O sea, acá 1 es el bloque este de acá. Bien, por lo tanto, vamos a obtener estas relaciones de vínculo. Fíjense que ahí ya estamos vinculando la velocidad del bloque 1 con la velocidad angular de la polea, y la aceleración del bloque 1 con la aceleración angular de la polea a través de la soga, ¿no? Recorriendo la soga. Lo mismo va a ocurrir para el bloque 2 que está del otro lado, ¿sí? O sea, elegimos un punto 2 que pertenece a la soga, un punto 2 que pertenece a la polea, y establecemos las mismas relaciones, ¿sí? Bien, y por otro lado, por la condición de la soga, ¿sí? De ser una soga ideal, sabemos que las tensiones, los módulos de las tensiones del lado izquierdo de la soga son iguales, y lo mismo, ¿sí? Los módulos de las tensiones del lado derecho. Por lo tanto, podemos igualar los módulos. Esto nos va a servir cuando planteemos ahora las ecuaciones dinámicas, ¿sí? Esto tiene que ver con el vínculo, ahora lo vamos a retomar. Por lo tanto, volviendo a los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Elegimos un sistema de referencia, fíjense que está puesto acá, común para todos. Ahora le tengo que agregar el eje Z, ¿sí? O sea que voy a poner X, Y, que están en el plano de la hoja, positivo hacia la derecha y hacia arriba, y el eje Z lo voy a poner positivo saliente
porque justamente ese es el sentido que tiene la aceleración angular de la polea, ¿sí? Bien, entonces planteo, en este caso no hay nada nuevo, porque este bloque 1 se comporta como partícula, o sea que la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y ahora proyecto en el eje Y, ¿no? Tengo todo vertical, o sea que me queda acá, como estoy tomando positivo hacia arriba, me queda la tensión de la soga izquierda positiva, el peso negativo y, ojo, la aceleración negativa, ¿no? Porque va hacia abajo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? acá no se puede tomar un sistema de referencia para A y otro para B. Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede. Yo para no hacer mucho lío y unificar en el mismo sistema, pero sí, por supuesto. Se puede tomar positivo hacia abajo en el bloque 1 y luego para el bloque 2 positivo hacia arriba. Sí, sí, sí. Yo para que no quedara como muy trabado el desarrollo, unifiqué el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, para el bloque 2, lo mismo, ¿no? Nada nuevo, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, y en este caso, cuando proyecto, ahora, fíjense que acá se van los vectores, acá ya pongo módulo, ¿sí? Entonces me queda la tensión positiva de la soga derecha, el peso negativo y igual a masa por aceleración positiva porque la aceleración va hacia arriba. ¿Sí? Bien, ahora viene lo nuevo para la polea. La primera parte, que es la sumatoria de fuerzas, ahí sigue siendo como en el caso de partículas, o sea, la sumatoria de fuerzas acá no aparece el punto de aplicación. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas me da 0, ¿no? Por la condición de que la aceleración del centro de masa es 0. ¿Sí? Acá también tengo todo vertical, o sea que cuando proyecto en Y me queda la reacción en el vínculo menos las dos tensiones y el peso igual a 0. ¿Sí? En este caso, esta ecuación no me aporta nada, yo la puse igual porque estamos haciendo bien completo el problema, bien en detalle, pero en realidad esta no me aporta porque me introduce esta incógnita, ¿no? Que no sé cuánto vale. Entonces, en general, cuando la aceleración del centro de masa es 0, no hace falta plantear la sumatoria de fuerzas, porque salvo que el problema pida calcular la reacción en el vínculo, ¿no? Pero sí, la que vamos a necesitar es la sumatoria de torques, ¿sí? Entonces, esta la vamos a hacer con más cuidado. Fíjense, sumatoria de torques respecto del centro de masa igual al momento de inercia del centro de masa por alfa, todo vectorial. Entonces pongo, si en principio tengo 4 fuerzas, pongo los 4 torques, ¿sí? Que es el torque de la tensión de la soga izquierda, el torque de la tensión de la soga derecha, el torque del peso de la polea y el torque de la reacción en el vínculo. ¿Sí? Y ahora pongo la definición de torque, ¿no? Como R vectorial F. Antes de eso, ¿hay algún torque que sea 0? La del peso y la reacción del vínculo. Bien, fíjense que Están en el estas centro de dos masa, ¿no? fuerzas están aplicadas en el centro de masa. Entonces, ¿por qué es 0 el torque? Y ¿Por qué? porque te queda por 0. Claro, porque el vector posición, o sea, el R, ¿sí? El vector posición, por ejemplo, del peso de la polea respecto del centro de masa, es 0. O sea, la distancia que hay entre el punto de aplicación del peso y el centro de masa es 0 porque justamente está aplicada en el centro de masa. Y lo mismo pasa con la reacción en el vínculo, están aplicados en el centro de masa. Entonces, el torque se anula porque el vector posición es nulo. ¿Sí? Estoy como justificando el por qué se anula el torque, entonces en este caso se anulan estos dos torques. ¿Cómo nos quedan los de las tensiones? Fíjense, por definición todavía sigo con la relación vectorial, me queda. En la definición de torque era R vectorial la fuerza, entonces sería el R, que es el vector posición, del punto de aplicación de la tensión de la soga izquierda respecto del centro de masa, vectorial la tensión de la soga izquierda. Más, porque estoy en sumatoria, ¿sí? El vector posición de la tensión
del punto de aplicación de la tensión de la soga derecha respecto al centro de masa, vectorial la tensión de la soga derecha. Eso es igual al momento de inercia por alfa. ¿Sí? ¿Cómo me quedan esos torques? ¿En qué sentido me da el torque de la tensión de la soga izquierda y el torque de la tensión de la soga derecha? El de la soga Sentido izquierda, opuesto entre sí. claro, El de la soga izquierda, en sentido antihorario, por así decirlo. antihorario, perfecto, saliente, ¿sí? Ahora van a aparecer los vectores posición. Ahí está, ¿ven? Fíjense, acá aparece el R, el vector azul, ¿sí? Es el vector posición del punto de aplicación de la soga izquierda respecto del centro de masa. Entonces, yo lo puedo trasladar a este vector, lo traslado acá, y voy con la mano derecha de R a la tensión, y el dedo pulgar me queda apuntando hacia afuera de la pantalla, ¿sí? O sea que es saliente. Y ahora, este otro torque, el de la soga derecha, lo mismo, el R siempre va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si yo lo traslado un poquito para acá, ¿sí? Para poner el mismo punto en común, y voy con la mano derecha de R a la tensión, ¿para dónde me queda apuntando el dedo pulgar? Entrante. Entrante. Una forma simple de verlo, no sé si me están viendo, es con el lápiz con el que están tomando apuntes, ¿sí? Lo agarran por el centro, o sea, el lápiz lo fijan en el centro de masa, y le aplican, fíjense, del lado izquierdo, la tensión izquierda, que es hacia abajo, y ¿cómo rota el lápiz? ¿Cómo está rotando? Queda rotando en sentido Antihorario. antihorario, es decir, saliente, ¿sí? Y luego hago lo mismo con la otra tensión. Fijo el lápiz en la mitad, que sería el centro de masa, aplico la tensión derecha, que es hacia abajo, y veo que la rotación del lápiz ahora es horaria, es decir, entrante, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo marquen, ¿sí? Entrante, saliente, porque ahora, cuando nosotros proyectemos según este sistema de referencia, le vamos a tener que asignar un signo dependiendo del sentido de ese torque. No son todos los torques positivos ni todos los torques negativos, ¿sí? O sea, depende. Entonces, en este caso, ¿cuál torque va a quedar negativo? El de la soga derecha. El de la soga derecha. Entonces, cuando proyectamos en Z, ¿sí? Fíjense que el vector posición, ahora estoy con módulos, ¿no? El vector posición, tanto para el punto de aplicación de la tensión izquierda como derecha, tiene el mismo módulo, porque la soga está enrollada en la periferia de la polea, por lo tanto el módulo es el radio, ¿sí? Entonces me queda R por la tensión izquierda menos R por la tensión de la soga derecha igual al momento de inercia por alfa. Esas tensiones, por ahí me lo pasé de largo, nadie lo preguntó, pero ¿tienen el mismo módulo? No. No. Ojo, ojo con eso, porque si no la polea no podría rotar, o sea, no tienen el mismo módulo. Fíjense que están aplicadas a la misma distancia del centro, o del centro de masa, ¿no? Entonces, si la rotación es como la pusimos acá, como la consideramos, es decir, antihoraria, la tensión de la soga izquierda tiene que ser mayor que la de la soga derecha, tal como está dibujado acá. ¿Sí? Si O no sea, quedaría en equilibrio, profe, ¿no? claro, no podrían ser, si no la polea no rotaría, no podría rotar, que ese es el caso que considerábamos para cuando veíamos los problemas de dinámica, ¿no? En el práctico 2, teníamos varios sistemas que estaban vinculados con poleas, pero no considerábamos la rotación de la polea, considerábamos que a uno y otro lado de la polea las tensiones eran iguales, es decir, una polea demasiado despreciable o una polea sin fricción. Si la soga resbala sobre la polea, ahí las tensiones son iguales. Pero acá la soga no resbala, la soga hace rotar la polea, ¿sí? Entonces lo que son iguales son a uno y otro lado, o sea que el módulo de esta tensión de la soga izquierda que une a la polea con el cuerpo 1, estas tienen el mismo módulo, que es lo que vimos hace un ratito. Y el módulo de la soga derecha, que es la que une la polea con el bloque 2, es la misma que esta.
¿sí? Es así. Pero entre sí las sogas no tienen la misma tensión, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue es organizar un poco el problema. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a necesitar para despejar lo que me pide, que es la aceleración angular de la polea, la aceleración de los bloques? Fíjense, esta de acá, que sería la proyección de la sumatoria de fuerzas para el bloque 1, la 2, que es la proyección de la sumatoria de fuerzas para el bloque 2, y la 3, que es la sumatoria de torques, ya también proyectada en Z, todos con módulo. Esta de acá no la uso, como decía recién. ¿Por qué? Y porque me aporta una incógnita más, que además no me la pide el problema. Entonces esta la dejo. Y paso en limpio, entonces, estas 3 ecuaciones, que ya son 3 ecuaciones escalares, ¿sí? No hay ningún vector acá. Ahora bien, ¿cuáles son las incógnitas? Fíjense, la tensión de la soga izquierda, la aceleración del centro de masa del bloque 1. La tensión de la soga derecha, la aceleración del centro de masa del bloque 2. Acá aparecen de vuelta las tensiones, no las marco, pero sí marco alfa. Entonces, bueno, ahí ya tengo un problema. Tengo 3 ecuaciones y 5 incógnitas. ¿Qué tengo que plantear? ¿Qué me falta plantear? ¿Qué es lo que completa, digamos, este sistema de ecuaciones? Fíjense que acá tengo las 3. ¿Puede ser que las aceleraciones sean iguales? Claro, tengo que plantear el vínculo, porque acá tengo, estas 3 ecuaciones son para cada cuerpo en forma independiente. O sea, acá tengo la traslación del bloque 1, acá tengo la traslación del bloque 2, y acá tengo la rotación de la polea. O sea, tengo esas 3 ecuaciones que son como de cada cuerpo independiente. Ahora me falta el vínculo. Entonces, siempre que en el sistema que ustedes tengan, en el dispositivo, tengan más de un cuerpo, siempre la ecuación que cierra ese sistema de ecuaciones va a ser la ecuación de vínculo, ¿no? Las relaciones de vínculo. Que bueno, son las que vimos hace un ratito, ¿no? Con la condición de que la soga es inextensible y que además no resbala sobre la polea, habíamos visto que la aceleración del bloque 1 es alfa de la polea por el vector posición desde el punto 1 hasta el centro de masa. Y lo mismo la del bloque 2. ¿Sí? Entonces, pasando esas ecuaciones a forma escalar, fíjense que nos queda como una doble igualación, ¿no? Porque el módulo, lo voy a poner acá, el módulo del vector posición del punto 1 respecto del centro de masa es igual al módulo del vector posición del punto 2 respecto del centro de masa. Y eso es el radio de la polea, ¿sí? O sea que, acuérdense que punto 1 y 2 eran estas conexiones, ¿no? Acá, entre la soga y la polea, y acá están los cuerpos, ¿no? 1 y 2. Entonces, como la polea está enrollada sobre el mismo radio, entonces directamente me queda que el módulo de esas aceleraciones son iguales, la voy a llamar A directamente, y es alfa por R. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo, me faltaban 2 ecuaciones, pero acá tengo una doble igualación, ¿no? O sea, de acá se desprenden 2, que la aceleración del centro de masa de 1 es alfa por R, y la aceleración del centro de masa del cuerpo 2 es alfa por R, por eso están escritas juntas, ¿sí? ¿Cómo debería ser la conexión para que estas aceleraciones del cuerpo 1 y del cuerpo 2 no sean iguales? Por ahí me adelanto a algo que se van a encontrar en el práctico. ¿Que la soga no sea ideal? No con eso, sino con el tipo de conexión. Hay unas poleas que se llaman poleas dobles, que están formadas por 2 cilindros que están pegados, ¿no? O sea, que están soldados, ¿sí? Giran solidarios. Entonces, en esta polea doble, en general se enrolla una soga alrededor del radio mayor y una soga alrededor del radio menor. Entonces puede colgar un cuerpo de acá y otro cuerpo de acá. Ya se van a encontrar con estos casos en el práctico. Entonces ahí no va esta doble igualación, porque la aceleración de este punto es alfa por el R chiquito.
mientras que la aceleración de este punto de la polea es alfa por el R grande. Ese sería un caso en el cual no serían iguales las aceleraciones de los bloques, ¿no? Me estoy como adelantando. Pero en este problema, que es la máquina de Atwood, sí son iguales porque la cuerda está enrollada sobre el mismo radio, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí ya tengo completo el sistema, acá tendría como esta ecuación 4 que está desdoblada en 2, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a la tabla, busco el momento de inercia de un cilindro sólido, ¿sí? Acuérdense que la polea es una polea cilíndrica sólida, entonces me queda directamente que es m por r cuadrado sobre 2, esto lo saco de la tabla, y ahora empezamos a despejar. De la ecuación 1 voy a despejar la tensión de la soga izquierda, pero al mismo tiempo voy a usar la 4, o sea que la aceleración del centro de masa la voy a poner como alfa por r. Entonces hago como dos operaciones en una. Entonces, la tensión de la soga izquierda, el peso pasa sumando, me queda peso 1 menos la masa 1 por alfa por r, ¿no? Hago este doble reemplazo. Y después hago lo mismo con la ecuación 2. Despejo la tensión de la soga derecha y al mismo tiempo reemplazo, usando la ecuación 4, la aceleración del centro de masa 2. ¿Sí? Entonces me queda, pasa el peso sumando, me queda peso 2 más, ¿sí? Entonces ahí despejé las dos tensiones. Y también, ya en la expresión me aparece el alfa. ¿Qué hago con esto? Voy a la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, en la ecuación 3, donde aparece tensión de la soga izquierda, reemplazo por esta expresión que sacamos acá, y donde aparece tensión de la soga derecha, reemplazo por la otra expresión. ¿Sí? Y acá también ya reemplacé el momento de inercia, ¿no? mr cuadrado sobre 2. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que queda es despejar, ¿no? Acá fíjense que los términos que tienen la incógnita, ya tengo todo en una sola incógnita, que es el alfa. Entonces, este término distribuyo el R, este término que está restando pasa sumando, y acá también distribuyo el R, el término también está restando, pasa sumando. ¿Sí? Bien, entonces ahí, fíjense que saco factor común R, en el numerador, fíjense que en el numerador aparece un R, y en el denominador, esto cuando pasa dividiendo, todos los términos tienen R cuadrado. Entonces lo saco denominador común y simplifico, ¿no? Un R con el cuadrado y me queda de esta forma. ¿Qué podemos...? Bueno, ahora lo vamos a escribir vectorialmente. Pero de acá fíjense lo que pasa acá. Si M1 es mayor que M2, ¿qué va a pasar con alfa? Si M1 es Aumenta. Va a ser mayor, positivo. esto me va a dar algo positivo. ¿Y qué quiere decir Claro. que alfa sea positivo? ¿Qué quería decir cuando... Elegimos bien el sistema de Eso, referencia. Va, eso. que el- Está La en suposición estuvo bien. Bien, ahí ojo, no tiene que ver con el sistema de referencia, sino con la suposición que hicimos cuando empezamos el problema, ¿no? Acá, bastante atrás queda, ahí está. O sea, esta suposición que hicimos, ¿sí? De que el bloque 1 se acelera hacia abajo, el bloque 2 hacia arriba, por lo tanto la polea va a rotar en sentido saliente. Fíjense que acá cuando hacemos la suposición, no aparece para nada el sistema de referencia. Entonces ahí, ojo, que el resultado me dé positivo quiere decir que esta suposición es correcta. ¿Sí? Que es en el caso en que M1 sea mayor que M2, por supuesto. Entonces, fíjense, avanzo un poquito, estábamos por acá, ¿no? Acá. Si M1 es mayor que M2, entonces alfa me da saliente. ¿Qué pasa si M1 es menor que M2? Yo no tengo ningún valor. elegimos mal la suposición. Entonces. Claro. Entonces, alfa tiene sentido contrario al que supusimos, o sea, me da entrante. ¿Cuál va a ser la tercera opción? Si M1 es Que sean igual a... Que iguales. sean iguales. Claro, ¿qué pasa si son iguales?
¿El sistema está quieto? A El ver, sistema está en equilibrio. está en equilibrio, no necesariamente quieto, está en equilibrio. O sea que si yo lo moví un poquito, eso se mueve a velocidad constante, ¿no? A velocidad angular constante, si las masas son iguales. ¿Sí? Bien, entonces acá estamos interpretando el signo del resultado. ¿Sí? Entonces, con la condición de que M1 es mayor que M2, ahora sí recordamos el sistema de referencia y doy en forma vectorial, ¿sí? La aceleración angular. O sea, me queda esta expresión multiplicada por el versor K, ¿no? Que es el versor en la dirección Z. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo alfa, ya puedo calcular la aceleración de los bloques, que tienen el mismo módulo, alfa por R. O sea que esta expresión de acá la multiplico por R, esto de acá es alfa, ¿no? Todo esto es alfa, multiplicada por R, fíjense que se cancelan los R y me queda esta expresión, pero ahora, por supuesto que, por eso unifiqué el sistema de referencia para ponerlas a las dos en forma vectorial, una me queda negativa, la otra positiva, ¿no? Porque esta era hacia abajo, la aceleración del cuerpo 1, y la del cuerpo 2 era hacia arriba, ¿sí? O sea, pero tienen el mismo módulo esas aceleraciones. Y luego, bueno, también puedo despejar las tensiones de las cuerdas, ya las teníamos despejadas, lo que hago es reemplazar por la aceleración, así que me queda estas tensiones que también escritas en forma vectorial, acá la miro desde el cuerpo 1 y desde el cuerpo 2, entonces le pongo el versor. ¿Sí? Bien, entonces, un poco, ahí ya estaría resuelto el problema, pero acá me interesaba ver en detalle, primero que nada, esto que vimos de la conexión, ahí voy para atrás, esto, ¿no? Cómo conectamos el movimiento de los cuerpos, en general a través de las sogas, o si son cuerpos que están en contacto, esos puntos de contacto tendrán la misma velocidad, la misma aceleración, bueno, hay que establecer las conexiones, y después la forma de resolver es, si el cuerpo se traslada, será sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y si el cuerpo rota, además tendremos la sumatoria de torques, ¿sí? Primero vectorial, marcar bien el sentido de los torques, para después poder asignarle un signo, según el sistema de referencia, cuando lo proyectemos en la dirección, en este caso Z, ¿sí? Esto es importante, ¿no? El torque es un vector, o sea que también tiene un signo. Una vez que tenemos todo este matete de ecuaciones, las enumeramos, vemos cuáles son las que vamos a usar. Las dos de los cuerpos, ¿sí? De traslación, más la que nos aporta acá es la de rotación de la polea. Y luego la pasamos en limpio y agregamos, como vimos recién, la ecuación que nos da el vínculo, la conexión que hay en el movimiento de los cuerpos. En este caso, como estamos resolviendo por dinámica, lo que yo necesito conectar son las aceleraciones. Ya vamos a ver después, cuando avancemos un poquito más, si estoy resolviendo el problema por consideraciones energéticas, en la energía cinética aparecen velocidades, o sea que voy a tener que conectar velocidades y no aceleraciones, ¿sí? Pero siempre va a haber una conexión, una ecuación de vínculo cuando el sistema tenga más de un cuerpo, ¿sí? Entonces voy a necesitar vincular el movimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo ya todas las ecuaciones bien prolijitas, separadas, ¿sí? Ahí empiezo a despejar. O sea, lo que sigue es despejar y luego dar los resultados en forma vectorial, teniendo en cuenta el sistema de referencia. ¿Sí? Más o menos se entiende cómo es un poco la forma de resolver estos problemas. Sí, se entendió. A mí me quedó una duda con eso de que cuando las masas son iguales, está en equilibrio, pero eso implica que puede tener un movimiento. Claro, un movimiento, porque acordate que alfa sea cero, acá te lo escribo acá, que alfa sea cero implica que la velocidad angular es constante. Entonces puede ser que eso tenga un movimiento, o sea, si yo armo todo el dispositivo de la máquina de Atwood y lo estoy sosteniendo y tengo las masas iguales, M y M iguales, una vez que lo suelte, si estaba en reposo, se va a mantener en reposo, por supuesto. Pero si yo
le hago alguna pequeña, o sea, lo, lo toco un poquito, lo saco del reposo, lo empujo un poquito para abajo, ahora eso se va a empezar a mover así, con velocidad constante. O sea, va a depender de Ah, la bien. condición inicial de la velocidad. Si estaba en reposo, se va a mantener en reposo. Pero si yo le saco del reposo, se va a mover, o sea, esto va a bajar o a subir dependiendo de la acción que yo haga, con omega constante. ¿Sí? Que es otro caso de equilibrio, ¿no? Acuérdense que equilibrio no implica reposo. ¿Estamos? Pero para eso obviamente yo tengo que hacer alguna acción para sacarlo del reposo. Entonces, eso se va a mantener en movimiento con velocidad angular constante, ¿sí? Bueno, y es, que también implica equilibrio. ¿Estamos? Sí, sí, ahí estamos. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a ver si planteamos algunos problemas de la guía.